La noticia corrió como fuego en pasto seco entre la afición felina. Se empezó a decir que el entrenador del Chivas, el viejo rival, habría mandado un mensaje especial deseándole suerte a Samir Inda en su nueva etapa con el Tigres UANL, y de inmediato todo se llenó de rumores, interpretaciones y un montón de orgullo norteño por ver a nuestro club en el centro de todas las conversaciones del fútbol mexicano. Para la hinchada incomparable, escuchar que desde Guadalajara habría salido un gesto de reconocimiento hacia Samir y hacia el proyecto de Tigres no es poca cosa, porque estamos hablando de uno de los clubes que más se presume como grande del país, reconociendo de manera indirecta que el equipo de la U de Nuevo León hoy es un destino de élite para cualquier jugador que quiera pelear por títulos y dejar huella en el fútbol. Se comenta que todo habría comenzado con unas declaraciones filtradas en las que el entrenador rojiblanco, al ser cuestionado sobre la salida de Samir Inda rumbo al Volcán Universitario, habría dicho algo como que el jugador merecía la oportunidad, que Tigres era un club serio y que le deseaba toda la suerte del mundo en esta nueva etapa de su carrera. Palabras que de inmediato fueron tomadas como una especie de bendición inesperada. Para la afición de Tigres, acostumbrada a escuchar críticas, envidias y comentarios minimizando lo que hace el club regiomontano, la idea de que desde el entorno de Chivas salga un deseo público de éxito para un futbolista que ahora vestirá los colores auriazules cae como una caricia al orgullo y al mismo tiempo como una confirmación de que el proyecto felino ya no puede ser ignorado por nadie en el país. Entre los incomparables comenzó el debate sobre si esas palabras del entrenador tapatío son un simple gesto diplomático, una forma elegante de cerrar el capítulo de Samir en Guadalajara, o si en el fondo hay un reconocimiento genuino de que Tigres hoy ofrece un escenario más competitivo, un estadio que ruge, una hinchada que aprieta y una estructura deportiva capaz de llevar a un jugador al siguiente nivel. Muchos aficionados del conjunto felino interpretan este supuesto mensaje como un síntoma claro de cómo ha cambiado el mapa del poder en el fútbol mexicano, porque durante mucho tiempo se habló de Chivas como un destino de ensueño y hoy, en pleno presente, es Tigres el club que seduce con sus proyectos, sus fichajes de peso, sus participaciones internacionales y su ambición permanente de levantar trofeos. Samir Inda, señalado por varios analistas como un talento en crecimiento, aparece precisamente en medio de este choque simbólico entre la historia tradicional de los clubes del centro del país y la nueva fuerza del norte. Y ver que el entrenador del rebaño le desea suerte en Tigres alimenta la narrativa de que el jugador ha dado un paso adelante en su carrera al elegir la camiseta auriazul. Para muchos tigres de corazón, la postura supuestamente expresada por el técnico rojiblanco es casi una confesión pública de que Tigres hoy representa un reto más grande, porque no se trata solo de cambiar de institución, sino de entrar a un vestidor lleno de estrellas, a un estadio que exige cada partido y a una afición que no se conforma con participar, sino que exige pelear cada torneo hasta el final. En redes sociales, la comunidad auriazul empezó a llenar las timelines con mensajes mezclando la burla y el agradecimiento, agradeciendo irónicamente al entrenador del Chivas por cuidar de Samir todo este tiempo y mandarlo listo para brillar en el volcán, recordándole que acá en el norte la presión es distinta, el ambiente es más caliente y el apoyo de la gente es una llama que no se apaga nunca. La figura de Samir Inda crece en medio de esta marea de rumores, porque no es lo mismo llegar en silencio que hacerlo rodeado de comentarios, filtraciones y hasta supuestas despedidas emotivas del lado rival, y eso hace que en la afición de Tigres se encienda todavía más la curiosidad por verlo debutar, por ver de qué está hecho y cómo responderá cuando tenga el escudo de la U de Nuevo León sobre el pecho. Muchos hinchas felinos sostienen que este tipo de gestos, aunque sean solo rumor o cortesía, muestran que el respeto hacia Tigres ya es inevitable, porque durante años se intentó minimizar lo logrado por los de San Nicolás, pero los títulos, las participaciones internacionales y la calidad de los jugadores que pasan por el club terminaron imponiéndose como una realidad imposible de ignorar desde cualquier banquillo del país. Hay quienes recuerdan que en etapas anteriores los jugadores que salían de Chivas hacia otros clubes podían ser vistos como caídos en desgracia, pero en el caso de Samir Inda la narrativa es completamente distinta, pues se ve más bien como un salto hacia un proyecto que pelea arriba, un cambio hacia un equipo que sueña en grande y que, según se comenta, ha seducido al futbolista con una idea de juego ofensiva y ambiciosa. En medio de esta conversación, el nombre de Samir se vuelve tema recurrente en las charlas de pasillo en el universitario, en los programas deportivos locales y en los grupos de aficionados, donde cada quien aporta su versión sobre cómo se habría dado aquel mensaje del entrenador del Chivas, si fue en privado, si fue en conferencia, si fue una frase suelta o un discurso más largo, manteniendo vivo el misterio alrededor del gesto. Esa aura de misterio también alimenta el orgullo regio, porque en el norte somos aficionados a leer entre líneas, a entender que cuando desde otros clubes se habla de Tigres, aunque lo vistan de diplomacia, en el fondo hay una mezcla de respeto, miedo deportivo y aceptación de que el equipo felino lleva años metido en la élite del fútbol mexicano y no tiene ninguna intención de bajarse de ahí. La historia de Samir Inda se cruza con la de otros futbolistas que en su momento también dejaron clubes tradicionales para venir al volcán buscando un escenario más grande,
Y la supuesta despedida con buenos deseos desde Guadalajara se suma a la larga lista de señales de que el camino para crecer hoy pasa por vestir los colores auriazules y enfrentar la presión incomparable de esta afición. Para los seguidores felinos, imaginar al entrenador del Chivas diciendo que Tigres es un club serio, como se rumora en algunos círculos, es casi como escuchar una validación inesperada, porque durante mucho tiempo se intentó descalificar al proyecto del norte como algo pasajero, y hoy ese mismo proyecto es el que atrae miradas, inversiones, jugadores de renombre y sueños de grandeza año tras año. En los alrededores del estadio universitario ya se respira una mezcla de expectativa y ansiedad por ver a Samir pisar la cancha, y la idea de que llega con la bendición del técnico del rebaño solo añade un ingrediente extra a la narrativa, como si el jugador cruzara una frontera simbólica, dejando atrás el ruido de la capital jalisciense para adentrarse en el rugido permanente del volcán. La afición de Tigres sabe que, detrás de cualquier gesto amable, siempre hay una rivalidad latente, y por eso muchos interpretan ese supuesto deseo de suerte como un reconocimiento de que será en Monterrey donde Samir deberá demostrar si tiene la madera para ser figura, algo que, en caso de lograrlo, se viviría como una pequeña victoria extra frente a un rival histórico que lo vio partir. En las pláticas entre incomparables, se repite la idea de que si desde el banquillo del Chivas le desean suerte a Samir en Tigres es porque entienden que no cualquiera aguanta este tipo de presión, que no todos son capaces de soportar el peso de una afición tan exigente y tan entregada, y que el jugador necesitará de todo el apoyo, tanto de quienes deja atrás como de quienes lo reciben, para explotar todo su talento. Los rumores hablan de una despedida en buenos términos, de un técnico que no quiso cerrar la puerta con rencor, quizá pensando incluso en que algún día Samir pueda regresar con más experiencia, pero lo cierto es que, desde la óptica felina, una vez que un jugador pisa el volcán y escucha el rugido de la tribuna, es difícil imaginarlo queriendo volver a cualquier otro escenario del país. También se comenta que el mensaje de suerte habría incluido referencias al estilo de juego de Tigres, elogios a la manera en que el club felino cuida a sus futbolistas y les permite expresarse dentro de la cancha, y eso, aunque no esté confirmado, refuerza la imagen de una institución sólida, organizada, que sabe lo que quiere y que ha convertido el Universitario en un verdadero infierno para los rivales. Para los aficionados auriazules, la posible llegada de Samir con este tipo de ruido mediático a su alrededor es un recordatorio de que Tigres no solo compite por jugadores en el mercado, sino también en el terreno simbólico, donde cada palabra, cada gesto y cada comentario de entrenadores rivales se transforman en combustible para el orgullo de una hinchada que se sabe protagonista del fútbol mexicano. En este contexto, el rumor sobre el entrenador del Chivas deseándole suerte al nuevo refuerzo felino se convierte en una especie de capítulo más en la historia de la rivalidad entre clubes del norte y del centro, porque habla de cómo han cambiado las jerarquías, de cómo los equipos regiomontanos han obligado a todos a voltear hacia acá y de cómo cada movimiento de Tigres genera eco en todo el país. Algunos seguidores de Tigres imaginan incluso la escena con lujo de detalle, el entrenador del rebaño extendiendo la mano, dándole una palmada en el hombro a Samir, mirándolo a los ojos y soltando una frase sincera sobre la importancia de aprovechar la oportunidad en un club como Tigres, sabiendo que a partir de ahí el jugador se enfrentará a una exigencia diaria que forja carácter y define carreras. En las charlas de cantina, donde la pasión felina se mezcla con los sueños y las exageraciones propias del fútbol, ya se cuenta que el propio Samir habría respondido con respeto, agradeciendo el apoyo, pero dejando claro que ahora su corazón futbolístico late en amarillo y azul, listo para ganarse a la afición incomparable a base de garra, talento y actuaciones memorables en el Universitario. El ruido es tan fuerte que incluso algunos aficionados del Chivas han entrado al debate en redes, algunos agradeciendo al entrenador por dejar ir al jugador con clase, otros criticando que se hable bien de un rival directo, mientras que desde la trinchera felina se observa todo con una mezcla de satisfacción y diversión, como quien ve a la distancia el reflejo de su propia grandeza en la conversación ajena. En Monterrey, la narrativa se acomoda fácilmente, un jugador que sale de un club histórico, un entrenador rival que reconoce la importancia del paso que está dando y una afición felina que se frota las manos pensando en el potencial que puede alcanzar Samir cuando se adapte al ambiente eléctrico del volcán, a las noches de clásico regio y a la presión permanente de pelear por el título. Entre los incomparables, también surge el sentimiento de responsabilidad, porque saben que si Samir llega con estas expectativas, el apoyo de la afición será clave para que no se derrumbe bajo el peso de los reflectores, y por eso muchos ya hablan de recibirlo con una ovación especial, demostrarle desde el primer momento que aquí no solo se le exige, también se le abraza cuando deja todo en la cancha. Una parte de la hinchada interpreta esas supuestas palabras del entrenador tapatío como un reconocimiento tácito de que Tigres se ha convertido en un trampolín ideal para que los jugadores den un salto todavía mayor, hacia el extranjero o hacia el máximo nivel de competencia, y eso refuerza la sensación de que venir al volcán ya no es un final de camino, sino un punto de partida hacia la grandeza. En la mente de los aficionados felinos se proyecta la imagen de Samir entrando al Universitario por primera vez con la playera auriazul,
los flashes de las cámaras, el ruido ensordecedor, la barra cantando sin parar, en algún rincón de la memoria, aquellas palabras de suerte que se dicen habrían sido pronunciadas desde Guadalajara, como un telón de fondo que hace la escena todavía más simbólica. Mientras tanto, los programas deportivos debaten hasta el cansancio si el entrenador del Chivas hizo bien o mal en hablar también de Tigres, y cada panelista aporta su visión, pero para los Tigres de corazón el dilema es irrelevante, porque lo único que importa es que se hable del club, que se reconozca su peso en la liga y que los jugadores que llegan lo hagan sabiendo que están entrando a una institución ganadora. Los rumores también apuntan a que la directiva felina habría seguido de cerca la situación de Samir desde hace tiempo, esperando el momento justo para dar el zarpazo, y que el entrenador del Chivas, consciente de que era inevitable, habría optado por despedirse con elegancia, entendiendo que el fútbol es un negocio, pero también una historia de personas que se cruzan y se transforman mutuamente. En este juego de versiones, gráficos, debates y columnas de opinión, el que sale mejor parado es Tigres, porque incluso desde la vereda del rival se habla de orden, de seriedad, de proyecto, y eso es algo que la afición incomparable saborea con gusto, recordando los tiempos en que el club tenía que pelear primero por respeto antes que por títulos. Una etapa que hoy parece lejana. Para el entorno felino, la figura de Samir se convierte en un símbolo de este nuevo tiempo, un jugador que llega con un rumor a cuestas, con un mensaje de suerte desde Guadalajara y con la misión de ganarse un lugar en una plantilla llena de talento, demostrando partido a partido que su apuesta por Tigres fue la correcta y que el Volcán puede convertirse en el escenario perfecto para escribir su propia historia. La afición de Tigres, conocida por su lealtad inquebrantable, ya se prepara para hacer lo que mejor sabe hacer: apoyar, exigir, cantar, presionar y transformar el estadio universitario en un sitio donde los rivales tiemblan y los propios se agigantan, y en medio de ese contexto, el relato de cómo un entrenador rival habría deseado suerte a Samir se suma al mito que envuelve cada fichaje importante del club. Algunos seguidores felinos ven incluso un toque de ironía en la escena, imaginando al técnico rojiblanco reconociendo que Tigres es hoy una plataforma ideal para un jugador ambicioso, mientras la afición de la U de Nuevo León se siente reivindicada por años de apoyo incondicional, viajes, banderas y gargantas desgastadas que ayudaron a construir este presente de grandeza auriazul. En el fondo, lo que mantiene vivo este rumor es el hecho de que encaja perfectamente con la narrativa actual del fútbol mexicano, donde Tigres se ha convertido en un imán para jugadores, en un rival temible para cualquiera y en un club que incluso los técnicos de equipos históricos observan con respeto, al grado de que, según se comenta, no dudan en desearle suerte a quien decide sumarse al proyecto norteño. Para Samir, más allá de las palabras que se hayan dicho o no, el reto es gigantesco: adaptarse a una ciudad donde el fútbol se vive a flor de piel, a una afición que lo entregará todo si ve compromiso y a un vestidor donde la competencia interna es feroz, pero también muy enriquecedora para quien realmente quiere crecer y demostrar que puede ser figura en la primera línea del balompié nacional. La idea de que el entrenador del Chivas le haya deseado suerte añade además un toque de presión extra, porque ahora la afición felina no solo espera que Samir rinda, también quiere demostrar que Tigres es el lugar donde un jugador puede alcanzar su mejor versión, como una forma más de reafirmar que el Volcán es la casa de los grandes y el lugar donde los sueños se vuelven realidad a base de esfuerzo y pasión. En las horas previas a cada partido, la imaginación del hincha tigre vuela, visualizando a Samir entrando de cambio, tocando la primera pelota, levantando la cabeza, encarando, pegándole al arco y haciendo estallar el rugido del Universitario, mientras, en algún rincón del país, aquellos que lo vieron partir recuerdan las palabras de suerte que le habrían regalado, conscientes de que ahora el escenario es otro. Los incomparables saben que el fútbol está lleno de historias que se agrandan con el tiempo, y este supuesto mensaje del entrenador tapatío puede ser una de ellas, porque si Samir termina triunfando en Tigres, se recordará ese gesto como el prólogo de una novela exitosa, pero si las cosas no salen como se esperan, también se hablará de cómo el reto en el norte distingue a los que están listos de los que no lo están. Desde la trinchera felina, sin embargo, el sentimiento predominante es el de la confianza, porque la historia reciente del club demuestra que Tigres se ha especializado en tomar jugadores y llevarlos a otro nivel, y la afición cree que con Samir no será diferente, especialmente si el jugador llega con la mente abierta, el corazón dispuesto y la humildad necesaria para aprender de sus nuevos compañeros. La presencia de un supuesto deseo de suerte desde el entorno del Chivas también funciona como un recordatorio de que el fútbol, más allá de las rivalidades, sigue siendo un terreno donde caben los gestos humanos, y la afición auriazul, aunque orgullosa y competitiva, sabe reconocer cuando desde la vereda de enfrente se muestra respeto por la camiseta que ellos aman. En San Nicolás, el mensaje que se repite es claro: Samir llega a una de las plazas más importantes del país, a un club que se ha ganado el derecho de ser llamado grande por lo que hace dentro de la cancha, y si encima de eso viene acompañado de palabras de ánimo desde Guadalajara, mejor aún, porque eso solo alimenta la narrativa de que Tigres es hoy un destino que nadie puede pasar por alto. Los aficionados felinos también se dan tiempo para bromear,
diciendo que ese deseo de suerte del entrenador rojiblanco en realidad es una forma de despedida resignada, como quien sabe que está soltando a un jugador a un escenario donde probablemente se terminará de consolidar y se convertirá en una figura que luego verán brillar desde lejos, cada vez que Tigres aparezca en la pantalla. Al final del día, lo que queda en el corazón de la afición incomparable es una mezcla de emoción y expectativa, porque más allá de las palabras y de los rumores, lo que realmente define la historia de un jugador en Tigres es lo que hace dentro de la cancha, y ahí es donde Samir tendrá la oportunidad de escribir su propio capítulo, bajo la mirada exigente, pero profundamente apasionada, de una de las mejores hinchadas del país. En este escenario, el supuesto gesto del entrenador del Chivas se convierte en una nota de color, en un detalle que adorna una historia mucho más grande, la de un club que se ha acostumbrado a ser protagonista y que recibe a Samir Inda con los brazos abiertos, listo para verlo dejar el alma en cada jugada y demostrar por qué venir al Volcán es un paso que pocos se atreven a dar, pero que los valientes disfrutan como nadie.